La actitud que ha adoptado Europa frente a la inmigración ilegal es de complicidad, cuando no sumisión. Hoy vamos a hablar en este panel que lleva por nombre la rendición de las fronteras de Europa por parte de las instituciones europeas y el papel de las naciones soberanas, con tres invitados que ya voy a darles paso, voy a presentarles. Primero tenemos a Rodrigo Alonso, que es el portavoz de Vox en Andalucía y también el secretario general de Sindicato Solidaridad. Muchas gracias por estar con nosotros, Rodrigo. Gracias a ustedes por la invitación. También contamos con la presencia de Malgorzata Suk, que es de la Oficina Internacional del Partido Polaco Ley y Justicia. Muchísimas gracias. Y por último, pero no menos importante, evidentemente, también con Agustín Rossetti, diputado nacional de Vox. Muchas gracias también por asistir a este encuentro. Comenzamos, como hemos hecho en los anteriores paneles, con una intervención de cada uno de ellos de unos minutos y después damos paso al debate. Comenzamos con Rodrigo Alonso. Bueno, en primer lugar, daros las gracias por la oportunidad, ¿no?, de debatir algo tan importante como la defensa de nuestra frontera. El hecho de que Europa, por parte de las instituciones europeas, se han rendido a la frontera, este hecho que nos une aquí nos permite debatir sobre la importancia de este asunto, porque es un asunto clave del que poco se habla. Y para ello creo que es importante ponernos en contexto, es decir, no es una situación que surge de ahora, sino que viene arrastrada en las últimas décadas. ¿Cuáles son las consecuencias de eso? Y luego, sobre todo, ¿qué podemos hacer? La rendición de la frontera es una maniobra de las élites. Ya se han hablado a lo largo de la mañana de esas élites que llamamos, están las élites sociales, élites económicas, élites políticas, pero ¿quién son esas élites? Hay que señalar quién son esas élites. Esas élites globalistas surgen y nacen del Foro Económico Mundial. Este Foro Económico Mundial lleva reuniéndose durante más de 50 años en Davos y el propósito de esas reuniones es analizar la problemática más acuciante de todo el planeta y poner las soluciones que, bajo su punto de vista, de estos oligarcas, consideran que son las idóneas. Al fin y al cabo, son actores no gubernamentales que no elige nadie, pero que sí, con sus decisiones, nos someten a todo el conjunto de los ciudadanos. Son actores no gubernamentales que nos dicen cómo tenemos que pensar, cómo tenemos que comportarnos, incluso se atreven a decirnos qué es lo que tenemos que comer. Recientemente han salido declaraciones de que el futuro será comer gusano y no carne, o que pongan la lavadora a las 2 de la mañana en nombre del cambio climático y para ahorrar energía. O sea, ellos se cogen la licencia de meterse en tu propia casa a decirte lo que tú tienes que hacer. Y ahí es donde se ve un ejemplo manifiesto de cómo quieren violentar y violar las fronteras, porque se meten en tu propia casa. Como digo, estas élites globalistas inventaron la Agenda 2030. Antes eran los objetivos del milenio, ahora se llama Agenda 2030 y esta tiene sus 17 objetivos de desarrollo sostenible. Y las pruebas de que quieren asaltar las fronteras, quieren eliminar las fronteras, la prueba más evidente la tenemos en ese invitado de honor que tuvo el Foro de Davos en las 2 últimas ediciones, que es el presidente de la República Popular de China, Xi Jinping, y que voy a leer textualmente lo que dijo en esa inauguración. Hemos de eliminar los muros y crear una economía mundial abierta. Hemos de persistir en la eliminación de barreras en vez del levantamiento de muros, en la apertura en lugar del encierro y en la integración en lugar de la desvinculación. Creo que el manifiesto es claro: derribar las fronteras, que no existan las fronteras, que todo sea en nombre de esa economía global, en nombre del globalismo, que exista un flujo de ida y vuelta sin que las fronteras existan. Pero ¿cuáles son las consecuencias de esto? Es decir, ya sabemos que el propósito de estas élites globalistas es eliminar las fronteras. ¿Y cuáles son las consecuencias? Bien, las consecuencias ya las estamos padeciendo en el día a día.
Si bien es cierto, como decía, que la intención de la Agenda 2030 es debilitar la soberanía de las naciones a través de la inmigración masiva y, por tanto, destruir las fronteras para que se permita ese flujo, el resultado de esto lo estamos padeciendo en nuestras propias carnes y, sobre todo, una parte concreta de la población, que son las clases media y baja, sobre todo la clase trabajadora. Ese movimiento, esos flujos migratorios que no respetan la frontera, que entran asaltando nuestra frontera, como últimamente hemos visto, y además aquí en esta tierra, en Ceuta, de forma violenta, lo que nos lleva es a tener inseguridad en los barrios y una inseguridad derivada de ese experimento de la sociedad multicultural que nos quieran imponer, por supuesto. Esa rendición de la frontera nos lleva a que las condiciones de trabajo, como consecuencia de los flujos migratorios, como consecuencia de esa inmigración masiva, las condiciones de trabajo sean cada vez más precarias y, por supuesto, los lleva a una saturación de los servicios sociales. ¿Por qué digo esto? La inmigración masiva, a través del asalto de las fronteras, fomentada por la Agenda 2030, ha provocado que se empeoren las condiciones de trabajo, ha provocado que se empeoren las condiciones salariales de todos los españoles, hasta tal punto de que no podemos pagar ni la luz, ni el agua, ni tampoco la cesta de la compra. Esa inmigración masiva nos ha llevado a situaciones de inseguridad y no hace falta irse al barrio del Príncipe, aquí en Ceuta, cuando yo, que siendo almeriense, tenemos un barrio en Almería que se llama El Puche, que es un barrio tradicionalmente de clase media-baja, de clase trabajadora y que está totalmente ocupado por esa inmigración de forma... bueno, han hecho un auténtico gueto y la inseguridad pues, es palparia y manifiesta. No puedes pasear libremente por esas calles. Y además lo sufrimos en los servicios sociales. Lo sufrimos en los servicios sociales porque las colas son cada vez más grandes a la hora de acceder a un hospital, por ejemplo. Y sobre todo, en esa saturación de los servicios sociales, en esa saturación de los hospitales, se produce un hecho significativo, y es que dentro de la saturación hay privilegios y clases, y hay prioridades, y dentro de esta prioridad están los colectivos vulnerables, y los inmigrantes forman parte de ese colectivo vulnerable, con lo cual el español de aquí se siente en su propia casa ciudadano de segunda, porque el que viene de fuera tiene prioridad a la hora de consumir esos servicios sociales, en este caso, como digo, la sanidad pública. También lo tenemos en los colegios. Los colegios al final se han convertido en centros de adoctrinamiento, en centros donde, en nombre de la igualdad, el mérito cada vez se castiga más, la exigencia cada vez es menor y el resultado es que, como digo, en nombre de esa igualdad, el resultado es que los chavales cada vez están, permitidme la expresión, más aborregados. Cada vez tienen menos nivel de conocimiento y eso al final tendrá sus consecuencias en el futuro a la hora de acceder a un puesto de trabajo y de elaborarse cualquier proyecto que tenga intención. La clase media trabajadora, la gente corriente, no se puede permitir pagar un colegio privado, no se puede permitir pagar un seguro médico privado. Por eso son los grandes perjudicados de esa inmigración masiva y de esa rendición de la frontera. ¿Y qué podemos hacer? Hombre, la gente habla que tenemos el derecho a defender nuestra frontera. Yo creo que lo que tenemos es la obligación de defender nuestra frontera. Países de nuestro entorno ya lo están haciendo y están siendo señalados por ello, tal sea como Hungría, Polonia, Italia, también Portugal, Francia. Y la obligación que tenemos los ciudadanos para defender nuestras fronteras y para defender, por tanto, la soberanía nacional de nuestra patria, de nuestro Estado. La obligación es defenderla y quiero hacer aquí una alusión a una palabra, a una frase que decía Blas de Lezo. Y es que una nación no se pierde porque uno la ataque, sino porque
quienes aman a esa nación pues no la defienden. Y creo que qué mejor manera de defender nuestra frontera, empezando por nuestra frontera sur, y qué mejor manera de hacerlo que aquí, en Ceuta. Gracias, Rodrigo Alonso. Seguimos con Margot Sata. Muchísimas gracias. Antes de nada, quiero agradecer muchísimo a Vox por invitarnos, por contar con la presencia de Ley y Justicia. Como bien dicho mi jefe, nuestro secretario internacional, en un video emitido hoy, estamos muy agradecidos, nos hace muy contentos que ya es la segunda edición porque es un tema muy relevante y un tema muy importante para muchos europeos. Según los datos, en algunos países los ciudadanos piensan que es el más importante, el tema más importante del que se debería ocupar la Unión Europea. Y como es un tema tan amplio y como he dicho, tan importante, he pensado mucho qué aspecto tratar primero. Y algunos dicen que las mejores ideas vienen por sorpresa. Y a mí, eso me pasó ayer, mientras estuvimos en la bienvenida, Juan Redondo ha comentado sobre el ataque híbrido por parte de Marruecos, aquí en España. Y fue muy sorprendente para mí, porque lo mismo pasó en Polonia hace un año por parte de Bielorrusia. No sé si os acordáis que sufrimos un ataque híbrido creado por el régimen de Lukashenko. No se sabe si fue la idea suya o si fue la idea de Vladimir Putin, pero sí lo sufrimos. En aquel tiempo el gobierno polaco decidió que lo más importante es proteger nuestra frontera, que no nos podemos rendir ante una inmigración ilegal, que cada uno de los migrantes que viene tiene las posibilidades legales en puntos dedicados a eso, a pedir el asilo, pero no van a entrar a nuestro país por vía ilegal, rompiendo las reglas, nuestras leyes, porque no podemos estar seguros si no lo van a hacer otra vez al estar ya en nuestro país, formando parte de nuestra sociedad. Nos opusimos junto a Letonia, junto a Lituania, que también han sufrido ese ataque, y que han hecho élites europeas. Se supone que tras la crisis migratoria en 2015, ya las élites europeas, el Parlamento, la Comisión, debería tener alguna respuesta, algunos medios, algo que proponer para ayudarnos. Lo único que nos han propuesto las élites era el apoyo de Frontex. Frontex es una agencia europea dedicada a la protección de fronteras externas de la Unión Europea. Pero la pregunta fue, ¿cómo nos puede ayudar Frontex? ¿De qué nos sirve la ayuda de Frontex si Frontex es incapaz de proteger la frontera sur, la frontera de España, la frontera de Italia, la frontera de Grecia? No han hecho nada durante todos esos años. Por eso hemos decidido que tenemos que luchar por nuestra cuenta con nuestra Guardia de Fronteras. Hubo muchísima gente, muchísimos funcionarios que han dedicado su tiempo, sus fuerzas al máximo o más que al máximo. Han pasado el frío, han pasado el peligro porque también los migrantes los atacaban. Los guardias de fronteras bielorrusos los atacaban. Era una situación extremadamente difícil y ellos decidieron que proteger su patria es lo más importante. Y aquí tenemos el papel de las naciones soberanas, que si uno tiene esa idea de que su patria vale, que conservar su cultura, conservar su estado, protegerlo ante una invasión, ante un peligro, es algo importante, que es algo que sale de tu corazón, que te han enseñado tus padres, te han enseñado tus abuelos. Sí, eso da fuerzas y eso fue lo que nos permitió por aquel tiempo proteger nuestro país, porque fue una agresión y hay que decirlo muy claro que fue una agresión
que fue uno de los medios de generar una guerra híbrida en Europa. Y hoy estamos afrontándolo de nuevo, porque ya el aeropuerto de Kaliningrado, de esa pequeña parte de Rusia dentro de la Unión Europea, de esa enclave Rusia, que tiene Rusia en la frontera con Polonia, ese aeropuerto ha firmado los acuerdos con Turquía, con Siria y con Bielorrusia. ¿Qué significa eso? Que son nuevos acuerdos firmados hace unos días, hace unas semanas, que estamos ante el nuevo ataque. Tanto como en 2021 hemos decidido construir una valla en la frontera con Rusia, ya la hemos construido en la frontera con Bielorrusia. También al crearla, porque son gastos que Polonia sí tenía, pero los podía dedicar a mejorar el nivel de vida, a mejorar nuestra infraestructura, a hacer de Polonia un mejor país para sus ciudadanos. Por eso hemos pedido, y como es la frontera externa de la Unión Europea, que estamos en una zona Schengen, que a todos nosotros nos debería preocupar esa invasión. Hemos pedido a la Unión Europea una ayuda económica para construir esa valla, para proteger también a nuestras guardias civiles, para hacer su trabajo mucho más fácil y para ser responsables ante ellos, ante esa gente que dedicó su vida. ¿Qué ha dicho la comisaria de la Comisión Europea? Que no, que ella se opone a construir vallas en Europa, que no habrá vallas en Europa financiadas por la Unión Europea. Para mí eso significa que no hay ninguna respuesta. Nosotros la hemos encontrado, la Unión Europea no, y ni siquiera quiere ayudarnos. Y no tienen otras ideas, no tienen ideas de protegernos, no tienen ideas de parar, porque su nuevo pacto, el pacto que por ahora está en consulta, creo que todavía está en consulta, se concentra en cómo resolver la situación en la que estamos. La situación es la situación en la que ya tenemos muchísimos migrantes ilegales en Europa, pero la Unión Europea no sabe cómo parar. No sabe cómo parar esa ola migratoria que nos afecta a todos. Gracias, Malgorzata Zuk, y terminamos con Agustín Rossetti. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Rebeca. Y muy interesante, ¿no? Porque haber escuchado las ponencias de mis compañeros de panel, porque en gran medida han situado, no sé decir, el toro, con perdón por los no taurinos, que tanto abundan, ¿no? en su verdadero contexto y tal, ¿no? O sea, por eso me puedo ahorrar, ¿no?, bastante de cuál es la explicación, ¿no?, por la cual las fronteras, en qué sentido decimos que están amenazadas, porque están amenazadas en muchas dimensiones, ¿no? Atendiéndome al tema que se nos ha planteado, que se habla de la rendición de las fronteras, estamos viendo lo que es la rendición de las fronteras en definitiva, ¿no? Y más en particular el expansionismo marroquí, o sea que es de lo que también... Yo voy a hacer una exposición que es un poco más, vamos a decir, un poco más de seguridad, ¿no?, en este sentido, ¿no?, quizá pues, por mi propia posición, ¿no?, de portavoz en la Comisión de Defensa del Congreso, y haciendo referencia a las iniciativas, ¿no?, que hemos hecho en este sentido. La región, lo que llamamos frontera sur, está muy bien denominado, frontera sur de España. Hay que tener en cuenta que en la parte sur de España, y en mi provincia en particular, ¿no?, todos los pueblos son de la frontera, o sea, de la frontera con el Islam, que ya lo eran en la Edad Media, ¿no?, y que incluso el mismo término Rif viene a significar un poco lo mismo en Amazigh. O sea, esta es una zona de transición, es una frontera sur
de España, con Marruecos, pero realmente de toda Europa, con otra cultura. Bien, este es uno de los... Pero claro, no podemos olvidarnos del contexto geopolítico en el que está. Es decir, esta es una zona de tránsito, es una zona de tránsito no solamente en sentido norte-sur o sur-norte, sino en sentido este-oeste, es decir, es un cruce, es un choke point, se llama un punto de estrangulamiento del tráfico marítimo entre océanos, no ya entre mares, ¿no? Porque está el Índico, la región Indo-Pacífico, y bueno, está el canal de Suez. Esto confiere a esta región pues, una problemática geopolítica muy particular, ¿no? O sea, ser lugar de paso y ser también lo que es el Rimland, una zona periférica dentro de la Unión Europea. En un mundo competitivo como el que estamos viendo, porque claro, eso de una gobernanza mundial, que es lo que a algunos gustaría las élites, ¿no? Y demás, ¿no? Entonces, la Agenda 2030 y tal, ¿no? Pues se lo van a poner bastante difícil, ¿no? Una serie de poderes, ¿no? Que sí son muy fuertes porque el mundo ahora es un mundo multipolar y un mundo muy competitivo, como estamos viendo, ¿no? Entonces, eso no lo van a tener tan fácil, ¿no? Y en este mundo competitivo, esta región que es crítica, pues hace que su complejidad sea muy grande. Y eso España lo tiene que tener muy en cuenta. Aquí tenemos estados como Argelia, Marruecos, ¿no? Que juegan en distintos clubes. Tenemos, por supuesto, España, Portugal. Tenemos al Reino Unido, que está ahí en Gibraltar y que está devaluando a España como estado ribereño del estrecho, ¿no? Lo cual también hay que tenerlo muy en cuenta. Y tenemos también algunos outsiders que han venido de fuera, como por ejemplo Turquía. A Turquía la tenemos continuamente metida también por aquí. Hay un otomanismo, y también se manifiesta, ¿no? Y tenemos a Israel también, que también tiene relación con Marruecos. Marruecos tiene una diplomacia sumamente activa, ha entrado ahí, pues está en puertas, ¿no? de lo que son los acuerdos de Abraham, por ejemplo, o sea que eso le da una dimensión internacional importante. Tiene firmado un tratado comercial con el Reino Unido, que también le da bastante solidez, ¿no? Todo esto complica mucho la posición de España, y si a esto le unimos las asimetrías que hay entre norte y sur, que son enormes, porque este es el lugar del mundo donde la diferencia de renta entre norte y sur es mayor, primero, y segundo, las asimetrías demográficas. Porque claro, África demográficamente crece al 4,8%. Europa está simplemente, ni siquiera mantiene la tasa de natalidad necesaria para no retroceder, empezará a retroceder en población. Esto crea un vacío y ese vacío tiende a llenarse, ¿no? Y es lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Esa afluencia, ¿no? De inmigración, que llamamos inmigración ilegal, que es un verdadero desplazamiento de población. Es mucho más importante, ¿no? De todo lo que estamos viviendo. Si eso no se corrige por parte de Europa, es decir, si no cuidamos, ¿no? Las políticas de vida, familia, natalidad, entonces eso será imparable. O sea, hay un problema moral importante dentro de Europa, ¿no? Y ese problema está alentado también por las élites, ¿no? Que a su vez pues, ven como muy práctico y muy bueno para el crecimiento económico el que venga mano de obra barata, que tú lo has aludido hace un momento, y es una gran verdad. O sea, en el fondo, a la Unión Europea lo que le interesa es eso, le interesa el crecimiento, ¿no? A las naciones no, las naciones miramos a nuestro propio equilibrio, miramos a nuestras propias sociedades, ¿no? Que están en peligro por una sociedad multicultural que no va a funcionar, que no funciona en ninguna parte. Bien, bueno, dicho todo esto, vemos que España tiene un riesgo objetivo por estar donde está. Sencillamente, ¿no? Y cuando se tiene un riesgo objetivo, lo que hace es mirar los intereses propios y ver cómo hay que defenderlos, ¿no? Y entonces eso es la estrategia. Desgraciadamente, el partido que gobierna, la coalición progresista que gobierna España, ni sabe nada de estrategia ni le interesa saber, ¿eh? Entonces, pues, quien no sabe a dónde va, ningún viento le puede ser favorable. Bien, entrando en el tema ya más en particular, y doy algunas ideas porque pueden ser motivo después de diálogo, ¿no? La rendición de las fronteras de Europa
lo primero que diría yo, si hablamos de las fronteras de Europa y hablamos en plural, entonces yo puedo estar de acuerdo. En lo que no estoy de acuerdo es que haya una frontera europea. Eso no existe. Vamos a ver, cada vez que se habla de Europa, ¿no? Yo me acuerdo de cuando decía Kissinger, dice, es que Europa no tiene número de teléfono. O sea, que es algo importante, ¿no? Estamos hablando de una entidad un tanto fantasmagórica en la que están realmente trincheradas las élites, ¿no? Que es lo que decíamos. Bien. Entonces, rendición de las fronteras de Europa. ¿Quién va a rendir las fronteras de Europa? Los únicos que pueden rendir las fronteras de Europa son los estados nacionales, porque son los que tienen la responsabilidad sobre sus fronteras. Es decir, las fronteras de Europa son las fronteras de los estados, son la frontera exterior de Europa, son las fronteras de los estados que forman parte de la Unión Europea, que no es un estado, ni lo va a ser. Esto hay que tener muy claro. Segundo, las tensiones expansionistas entre España y Marruecos. Realmente quien tiene tensiones expansionistas es Marruecos, ¿no? Y las tiene en todas partes, las tiene hacia el sur, hacia el Sáhara, que nuestro gobierno pues, le ha regalado pues, prácticamente. Esto hacia Canarias, también lo estamos viendo, pero en Canarias es muy importante, se trató en las jornadas anteriores, ¿no? Por supuesto, Ceuta y Melilla, que últimamente las ha denominado presidios, ¿no? Como si estuviéramos en el siglo XV, y no solamente estamos hablando también de las aguas, ¿no? También tiene pretensiones sobre las aguas, el lecho marino, los recursos económicos y tal. Bien, si la frontera europea, entendida así, no es más que una ficción, que tenemos que tener en cuenta, la defensa de las fronteras europeas es otra ficción, porque quien tiene que defender su frontera es el propio Estado soberano. Y si es necesario hacerlo frente a la Unión Europea, pues tendremos que hacerlo frente a la Unión Europea. Y me alegra mucho ver aquí a Margarita, digo Margarita, nombre de guerra, hasta que me aprenda su verdadero nombre en su propio idioma. Porque Polonia realmente lo está haciendo, y lo está haciendo muy bien, y lo estamos siguiendo en la Comisión de Exteriores del Congreso desde el primer momento, lo mucho que está trabajando y con cuánta valentía. Bien, el problema manifestado, yo ya me voy un poco a mi tema o a mi orientación, más bien de lo que es la seguridad, lo que es la defensa. El Partido Popular nos ha llamado en el Congreso, no catastrofistas, dijo algo así como que apocalíptico fue la palabra, ¿no? Entonces yo se la devolví en la prensa, por cierto, ¿no? Nos ha llamado apocalípticos y tal, simplemente porque dijimos que hay una carrera de armamentos en el norte de África, entre Argelia y Marruecos, ¿no? Y que España, si no participa en esa carrera, bueno, no sé si participa o no, pero se puede quedar muy atrás. Vamos a ver qué pasa con el presupuesto de defensa de Marruecos. El presupuesto de defensa de Marruecos este año, acumulado con lo no invertido el año pasado, iguala al de España. O sea, primero, pero si hablamos del de Argelia, el de Argelia es de 25.000 millones, es el doble, de los cuales va a invertir 8.500 en armamento ruso. Bien, esto está ahí. ¿Qué significado tiene esto para el tema que estamos hablando? No estamos diciendo que vaya a haber una guerra aquí y tal, no es inmediatamente, no es exactamente eso. El problema de seguridad lo hemos visto aquí en Ceuta, cuando en mayo de 2021 saltaron la valla 10.000. Imaginemos por un momento que una parte de esos 10.000 fueran armados. ¿Qué hubiera pasado? Si hubiera habido un incidente importante, eso podría deslizarse afuera de lo que es la zona gris. Zona gris se llama ese intermedio entre la paz y la guerra. Eso es lo que vimos en Ucrania en 2014, por ejemplo, ¿no? O sea, no es que haya una guerra declarada, es que puede haber presiones, ¿no? Y esas presiones dar lugar a una respuesta militar. Sobre eso puede descansar Marruecos. Si perdemos la superioridad militar, habremos perdido algo que es fundamental para mantener la estabilidad de esta región. Entonces, es una cuestión muy seria y el gobierno pues no se lo toma en serio. Ahora, en fin, dicen que vamos a llegar al 2% en gasto de defensa, ¿no? en relación con el PIB, ¿no? Bien, porque lo han dicho los aliados, no porque tenga conciencia de que tiene que hacerlo, ¿no? Por tanto, la amenaza que se llama híbrida es la amenaza de seguridad que pende, más importante, que pende sobre nuestra frontera sur.
¿Qué no se está haciendo? Bueno, lo primero que no se está haciendo es asumir el primer papel que un Estado tiene, que es definir cuáles son sus intereses de seguridad, cuáles son los objetivos que quiere alcanzar. Hemos visto al Gobierno pasar de traerse pues al tal Gali que vino y se lo trajeron de Matute y tal, ¿no? Y nadie se supo cómo vino, es decir, que parecía que estaba apoyando a Argelia, ¿no? Y molestando a Marruecos, ¿no? Pues ha pasado a todo lo contrario. Ha pasado de pronto a llegar el señor Álvarez, pues fue su antecesora, y dijo, yo he venido a arreglar esto. Y viene a arreglar el problema del Sáhara, que es un problema larguísimo de arreglar. Es decir, no sabe a dónde va. Con lo cual, nos hemos enemistado con Argelia y el problema del gas, pues ahora, ¿a quién le estamos comprando más gas? Pues al señor Putin. Entonces, ¿a dónde vamos? O sea, somos como hoja que lleva el viento, ¿no? Porque realmente el Gobierno no sabe ni le importa cuáles son los intereses de España, cómo le va a importar lo que pase en su frontera sur. Este es el principal problema. ¿Qué hacer? ¿Qué hacemos? ¿Qué está haciendo Vox ante todo lo que no está haciendo el Gobierno? Bueno, estamos trabajando en el Congreso, concretamente hemos presentado dos proposiciones no de ley, que las hicimos en el otoño pasado, hace un año justo, en meses de septiembre y octubre, una de ellas en la Comisión de Defensa, para instar al Gobierno a que se modificase el artículo 6 del Tratado de Washington, es decir, para meter dentro del área OTAN a Ceuta y Melilla. Nos decían, ¿está dentro de la OTAN? No están dentro del área OTAN, ¿no? O sea, es impensable que tengamos un problema en Ceuta y Melilla y no nos apoye la OTAN. Sí, pero entonces, si es impensable, ¿por qué no se modifica el artículo 6? Bien, el Partido Popular nos llamó apocalípticos, ¿no? Pero votó a favor. La iniciativa no se le dio adelante porque desde luego el Gobierno pues votó en contra. La otra la hicimos en exterior y la otra iba más en un sentido más jurídico y más propiamente de inmigración, que era pues tomar una serie de medidas ante las presiones marroquíes y en general, o sea, todo aquel que no admitiese devoluciones en caliente, pues suprimir los visados y tal, etc. Presionar en este sentido en el tablero diplomático, ¿no?, a nuestro favor. Ahí ni siquiera el Partido Popular votó a nuestro favor. Nos quedamos solos porque solo queda Vox. Y ya con esto termino. Muchas gracias, Agustín Rossetti. Quiero hablar también un poco del sindicato Solidaridad, Rodrigo Alonso, aprovechando que estás aquí como secretario general de este sindicato, porque ahora mismo todos sabemos que los sindicatos de clase no tienen muy buena fama, ¿no? Tanto UGT como comisiones obreras no parece que vayan a hacer nada para ayudar a esos trabajadores españoles contra esa inmigración ilegal que amenaza con suponer una bajada en los salarios de esos trabajadores. ¿Qué es lo que puede hacer Solidaridad por ellos? Bueno, la fama que le precede a estos sindicatos de clase es bien merecida, porque ahí están todo el dinero que han robado, por ejemplo en Andalucía, robaron el dinero de los parados andaluces para metérselo en su propio bolsillo, para metérselo en su estructura, en la estructura del sindicato, cual mafia pues hace, robarle al pobre para quedárselo a ellos para sus menesteres, sus mariscadas, ¿no? El sindicato Solidaridad lo que sí ha hecho ya es impugnar, o sea, llevar al Tribunal Supremo. Hemos presentado un recurso contencioso administrativo ante el Supremo contra la modificación del reglamento de extranjería, porque lo que subyace de esa modificación del reglamento es regularizar en torno a 500.000 de inmigrantes irregulares que hay en España. Esta cifra, no existen cifras reales porque no existen cifras estadísticas, pero esta cifra la doy, no la doy yo, sino que la dan las propias ONG en esa estimación. 500.000 de inmigrantes irregulares. Se introduce una figura muy significativa. Primero, es mucho más fácil obtener el permiso de residencia y trabajo, pero hay un matiz en ese cambio de reglamento que se llama el del arraigo por formación. Es decir, un inmigrante irregular que se comprometa a hacer un curso de formación ya obtiene permiso de residencia y trabajo.
Con lo cual, tenemos, por un lado, sin maquillaje de cifras, estamos en torno a los 4 millones de parados en España, no bajamos de esa cifra, de ese paro estructural, y por otro lado queremos incorporar 500.000 de personas al mercado de trabajo. Existe un fracaso manifiesto en todas las políticas de empleo que se han llevado en las últimas décadas en España, y existe un fracaso porque, como digo, el mercado de trabajo en España es incapaz de asumir toda esa mano de obra. Y el hecho de incorporar otro 500.000 de trabajadores, de inmigrantes irregulares, lo que va es a bajar los salarios aún más, y aún más se va a precarizar el empleo. ¿Por qué? Porque un agricultor en Marruecos por un día de trabajo cobra 8 euros, pero en Almería cobra 48. Un agricultor, un trabajador que se dedica a la agricultura en Almería, español, pues tiene sus compromisos, tiene su familia, tiene su casa, tiene su coche y tiene sus letras, y tiene que pagar todo eso. El que viene de fuera pasa de cobrar 8 euros a 48. Obliga al de aquí a bajarse el sueldo, si quiere trabajar. Si no, tiene que quedarse en su casa y cobrar el paro. Por eso hablamos de que precariza tanto las condiciones laborales como los salarios. Y en nombre de la igualdad, porque esta élite globalista, esta élite de la progresía global y mundial, que hablan de la igualdad, nos pretenden igualar, sí, pero a la baja. Entonces, todo lo que nos han enseñado nuestros abuelos, nuestros padres, es que hay que esforzarse y que mediante el esfuerzo y el sacrificio sacar tu trabajo adelante, al final todo eso se destruye. Porque da igual que te esfuerces como que no te esfuerces, porque al final vas a cobrar lo mismo. Por eso decimos que se precariza mucho el mercado de trabajo y, evidentemente, nosotros como sindicato, que lo único que nos mueve es la defensa de los trabajadores de España, pues vamos a luchar contra todo ese tipo de cambios legislativos, cambios en los reglamentos y, por supuesto, para cambiar la concepción del trabajo, porque la única manera de una persona ser libre realmente es a través de su trabajo. Y eso hay que incorporarlo de forma pedagógica en los colegios, en la sociedad y reforzar la cultura del trabajo. De España nos vamos seguimos con Europa y también con Polonia. Malgorzata, ¿por qué cree que existe esa obsesión, ¿no?, que tiene, parece, las instituciones europeas en acabar con esa soberanía de países como Hungría o, en su caso, Polonia? Esa obsesión sí existe, y existe porque las élites europeas no pueden entender que cada país, cada nación tiene la posibilidad de decidir sobre su futuro, que podemos, claro, trabajar juntos para reforzar nuestras economías, para dar posibilidades de conocer nuestros países, para hacer ese intercambio, para hacernos aprender nuestras culturas. Yo respeto mucho la cultura española, disfruto cada vez que estoy aquí, pero eso no significa, y es lo bonito, que puedo llegar a España y disfrutar de algo que es diferente de lo que tengo en mi propio país. Lo que quieren las élites es unificar, es hacer un hombre, un ciudadano europeo que no sienta esa nostalgia a su patria, a su historia, a lo que han conseguido sus antepasados. Quieren hacernos iguales, quieren hacernos pensar de una manera igual para controlarnos todos. Y quieren realizar sus políticas globalistas, como bien hemos escuchado hoy.
También, bueno, en cuanto a estas instituciones europeas, no solo es que tengan esa complicidad con, bueno, con esa inmigración ilegal, ¿no? Porque no, pues, critican a los países como Polonia y Hungría, defienden sus fronteras, pero también son cómplices con el Islam. Hemos visto incluso campañas del Parlamento Europeo en los que se fomentaba el uso del velo, ¿no, Agustín? ¿Por qué cree que existe esa complicidad cada vez parece que más incipiente de las instituciones europeas, del Parlamento Europeo con el Islam, incluso con el Islam radical, que es también con el uso del velo, del hijab? Las élites realmente saben que la integración entre culturas es muy complicada. Entonces lo que quieren hacer es debilitar a la propia. O sea, es una cosa bastante absurda, ¿no? Pero es cierto. Vamos a ver, el problema del Islam es un problema muy importante, porque el Islam no es simplemente una religión. O sea, el Islam es una civilización, es una forma de ver el mundo, ¿no? Totalmente, ¿no? Entonces, claro, en este sentido, el inmigrante, y tengamos en cuenta que el mundo africano es mayoritariamente musulmán. Esto está claro, porque es que a veces se piensa que se identifica el Islam con los países árabes. No, o sea, esa inmigración africana que se nos viene encima realmente pues viene inculturada en el Islam. Es muy difícil integrarla. Entonces, lo que se está haciendo en este sentido es devaluar la cultura propia, para que no seamos capaces, ¿no?, de rechazar lo que se nos viene encima. O sea, es como si hubiéramos decidido suicidarnos, vamos a decirlo de una forma sencilla. Es como lo ven las élites. Las élites han tomado a Europa como probeta, o sea, es un tubo de ensayo. Entonces, a ver si funciona esa sociedad multicultural y nos vamos debilitando en nuestras culturas y en nuestras propias identidades nacionales. Esto es lo que pasa, y por eso tienen que aceptarlo. En definitiva, ¿por qué les gusta el Islam que pone velos a las mujeres y sin embargo las feministas no protestan? Porque realmente esas élites, ¿no?, que hay una coalición entre neoliberales, ¿no?, de alguna forma, que están tratando de conseguir lo mismo, ¿no?, los neoliberales y los neomarxistas, ¿no?, o sea, el marxismo gramsciano, ¿no?, en el que se ha mutado actualmente, ¿no?, el marxismo económico y tal, ¿no?, pues a lo que tienden precisamente es a disolverlo todo dentro de un magma europeo que no se sabe muy bien cómo va a ser. Pero desde luego son muy optimistas y piensan que alguna vez va a haber aquí un Estado federal, porque todos los intentos federalizantes han fracasado. O sea que... En ese sentido, también, volviendo al tema de Marruecos, Agustín, ¿en qué momento nos encontramos ahora mismo, también después de las decisiones que ha tomado el gobierno de Sánchez en sus relaciones con el Reino de Marruecos? ¿Cuál cree que es el futuro que nos espera a España en nuestra relación con este país y con su deseo expansionista hacia nuestras fronteras, hacia nuestra tierra? Sánchez no tiene estrategia de ninguna clase. O sea, yo creo que aquí llegan a la Moncloa por la mañana y dicen, bueno, ¿y hoy qué podíamos hacer? Porque es que no se puede explicar lo que han hecho con Argelia y Marruecos. Cuando surgió el desencuentro entre Argelia y Marruecos, que rompieron relaciones, hubo quien se alegró, dijo, bueno, esto es magnífico, ¿no? Ahora se pelean entre ellos, ¿no? Y entonces, pues, nosotros ganamos y tal, ¿no? Yo dije, cuidado con esto, porque esto lo que nos crea es un problema serio, porque ya no podemos mirar para otro lado. O sea, cualquier cosa que hagamos en favor de uno, el otro se nos pondrá encima. Y claro, tenemos con Marruecos un contencioso, o tiene Marruecos con España, ¿no?, un contencioso territorial, que no es solamente en Ceuta y Melilla, que es también por aguas, por plataforma continental. O sea, tenemos muchos contenciosos, en particular con Marruecos, ¿no? Lo que quiere decir es que de alguna manera estamos reaccionando ante sus iniciativas. Pero claro, si para desactivarlas lo que hacemos es desarmarnos, entonces es Argelia con quien nos enemistamos. Y con Argelia teníamos el gas, que el gas fue la gran solución que nos trajo el PSOE en su momento para
echar abajo el programa nuclear español, que hay que tenerlo muy en cuenta. De manera que entonces es algo parecido, se hizo algo parecido a lo que hizo Alemania con Rusia. O sea, se puso totalmente en manos de Rusia, ¿no? Y bueno, ya estamos viendo lo que le ha pasado. Es decir, perdió su soberanía energética en este caso. Bueno, pues con este problema que tenemos, la única solución que tendríamos es ser más fuertes que los dos, pero en todos los sentidos. No solamente tener superioridad militar, no me refiero solo a eso, me refiero también a posición internacional, tener aliados, pesar aquí. Pero si se tiene una política exterior en Sudamérica totalmente contraria a los intereses occidentales, contraria pues a Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Con lo que estamos haciendo con los bolivarianos y demás y tal, ¿no? En algo que además sería importante para España, que era defender su propio legado en América. No sabe a dónde va el gobierno llamado progresista, no sé hacia dónde progresa, hacia el precipicio. No veo otra cosa. Cuando no tiene conciencia de su propio interés ni tiene objetivos, pues entonces, ¿para qué le sirve cualquier medio que pueda tener? O sea, no tiene estrategia, no sabe dónde va. Parece que también existen intereses económicos, ¿no? En que las instituciones europeas no detengan estos flujos. Os pongo un ejemplo, por ejemplo, en Alemania en el año 2015 se planteó bajar el salario mínimo para favorecer la integración de los refugiados en el mercado laboral. Rodrigo. Es que justamente es lo que comentábamos hace 2 minutos. Precisamente en nombre de la igualdad, para permitir la integración social, en nombre de la inclusión social, se bajan los sueldos para que ellos no se sientan discriminados cuando son extranjeros en casa ajena. Es decir, hay que luchar mucho contra esto y me llama mucho la atención, porque me parece muy grave lo que comentaba Margarita, y va un poco al hilo de las ayudas que se dan constantemente a Marruecos. Resulta que Polonia no puede recibir financiación de Europa porque Europa está en contra del levantamiento de muros para reforzar la seguridad de la frontera, pero Europa sí da dinero a la agricultura marroquí, que es precisamente la que le está haciendo una competencia desleal a la agricultura española y que se está cargando la agricultura española. Es decir, nos llevan precisamente a lo que apuntaba Agustín, nos llevan a la destrucción de la soberanía de las naciones, nos llevan a la destrucción de la soberanía alimentaria, nos lleva a la sustitución del agricultor español por el agricultor marroquí. Y ese es el propósito, y esa es la hoja de ruta de esa agenda globalista, que imponen esas élites globalistas a las que hemos hecho referencia. Para terminar, porque ya también nos estamos quedando sin tiempo, Malgorzata, y me gustaría saber qué recomendación o qué consejo le darías a un español en este sentido, si vemos que se están aumentando las cifras de inmigrantes ilegales que llegan a nuestro país, o qué políticas crees que como españoles deberíamos adoptar para tener una defensa, ¿no?, de nuestras fronteras como la que tiene Polonia. Hay muchísimos aspectos. Empezando por el aspecto de educación, hay que mostrar a los jóvenes que ser patriota, cuidar de su nación, cuidar de su soberanía, disfrutar de su cultura y querer protegerla, está de moda. Que no es cosa de los viejos, de nuestros abuelos, pero que sí, que es de moda y que no significa que si tú defiendes a tu cultura no respetas a otras. Como he dicho antes, yo siempre disfruto de la cultura española siendo la patriota polaca. Otro aspecto es el aspecto de seguridad. Hay que oponernos a esa política de la Comisión Europea de decir no a los muros. Si eso es lo que ayuda a nosotros, ayuda a nuestros funcionarios, ayuda a nuestras fuerzas de seguridad, guardias de fronteras militares, a protegernos, a proteger nuestra seguridad, a proteger lo que para los conservadores es importante, la libertad, hay que construir esos muros. Si no tenemos otra medida, claro que no es nada de agrado ver un muro como en Polonia, en medio de un bosque muy importante, en medio de uno de los bosques más antiguos de Europa. Pero la seguridad es lo más importante que conservar esos bosques, porque de eso dependemos día a día.
De eso depende nuestra vida, de eso depende si yo puedo ir a tomar algo con mis amigos el viernes y volver sola a casa y no tener ese miedo de volver de un encuentro con mis amigos en cuando ya anochezca. Y después hay que tener en cuenta que la migración tal y como es, no es nada raro, no es nada que no hemos tenido nunca. Sí, la gente siempre migraba, pero hay que construir una política responsable. Hay que pensar quién invitar y por qué a nuestros países. Por ejemplo, Polonia tiene por sexto año consecutivo, en 2021, tenía la mayor tasa de inmigrantes en Europa. ¿Pero de dónde eran? Eran de la antigua Unión Soviética, eran de países como Ucrania, Bielorrusia, Moldova. Era gente que compartía nuestros valores, era gente cristiana, era gente con la que por muchos años en nuestra historia también hemos compartido un país, hemos formado un país, hemos formado una gran república de las dos naciones. Y en caso de España, a lo mejor sería enfocarse en trabajar más yo creo que me pueden corregir, pero con gente de la iberosfera de América, con la que España compartía historia, compartía cultura, comparte idioma, comparte valores. Porque sí, ahora en Polonia sí la migración nos ayuda, pero la migración responsable, con política responsable, con gente que no crean sus propias enclaves, que no crean a zonas a los que los funcionarios no quieren ir, pero quieren ser parte de nuestra sociedad, quieren respetar nuestra cultura y la entiendan y no quieren imponernos la suya. Pues vamos a dejar aquí este panel. Muchísimas gracias a los tres por participar. Rodrigo Alonso, Malgorzata Szuk y Agustín Rossetti. Un placer haberos tenido con nosotros.